El pasado lunes, la decisión del gobierno de Donald Trump de eliminar el estatus de protección temporal, el conocido como TPS por sus siglas en inglés, para cientos de miles de migrantes venezolanos. El fallo, hay que decir, del juez Edward Chen del Tribunal de Distrito de San Francisco en California, congela la revocación del TPS para los venezolanos prevista para el 7 de abril, al considerar que podrían haberse vulnerado procedimientos administrativos y derechos fundamentales. Los abogados de la Alianza Nacional de TPS argumentaron que la revocación se realizó de forma discriminatoria. La resolución del juez Chen no es definitiva, pero representa un alivio temporal para los cerca de 350.000 venezolanos que podrían haber enfrentado deportaciones en una semana. Vamos a tocar este tema con alguien que de manera permanente, muy cercana, está revisando, está dando cuenta, incluso como periodista, sobre estas distintas circunstancias que deben vivir los migrantes venezolanos. Se trata de Iván Ernesto Reyes, periodista y fotoperiodista venezolano, especialista en temas migratorios. Iván, qué bueno contar contigo. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Saúl. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad también. Bienvenido, Iván. Tú que estás tan compenetrado con este tema, ¿cómo lo pones en el corto y mediano plazo, más allá del respiro que permite el juez Chen con su decisión? Sin duda, como bien lo dices, es un respiro, incluso una bocanada de aire fresco, digamos, para 350.000 personas que están en Estados Unidos. 350.000 personas que además están sujetas a las leyes estadounidenses, que, como lo presentaron los abogados de la Alianza Nacional del TPS, tienen incluso mayor preparación académica que la mitad de la población estadounidense, que además el 96% de las personas que tienen TPS en Estados Unidos participan en el mercado laboral, es decir, trabajan, colaboran digamos, en distintas áreas de la nación, pero también pagan impuestos del Seguro Social y pagan impuestos diarios por el simple hecho de trabajar, ¿no? Las personas evidentemente estaban a la expectativa. Yo pude seguir un caso particularmente, incluso a modo de diario, con varios migrantes, y estaban a la expectativa de que iba a ocurrir, porque además de que se vencía el TPS el 7 de abril, a partir del 2 de abril se vencían los permisos de trabajo y las licencias de conducir. Entonces las personas, a muchos les dijeron una semana antes: mira, eres un gran trabajador, pero si no puedes renovar el permiso de trabajo, ya no puedes estar acá en la empresa. Wow. Sí. Sin embargo, al conocerse esta información de la suspensión de la revocación del TPS, el 31 de marzo, automáticamente, y esto es importante que lo sepan las personas que quizás estén viendo tu programa, que es un programa bastante visto, las personas que tienen TPS 2023 tienen una renovación automática de su permiso de trabajo y su licencia de conducir. Entonces, no tienen que hacer, digamos, mayores trámites, sino simplemente acudir a su registro en la ciudad donde se encuentren y automáticamente renovar el permiso de trabajo, e incluso pueden acudir a su empleador y mostrarle la sentencia que sacó el juez Chen el 31 de marzo, y con esto ya pueden continuar trabajando. Pero antes de eso hubo un tiempo de muchísima incertidumbre y muchísima expectativa. Incluso al día siguiente ya el propio gobierno de Donald Trump presentó las apelaciones, y bueno, esta es una batalla legal que puede durar varios años. Ahora, Iván, fíjate, me llama la atención eso, el contacto directo que tú has tenido con los migrantes venezolanos, con la comunidad venezolana, que es la reacción, sobre todo cuando tú bien dices: bueno, señor, a usted le queda poquito tiempo aquí en este territorio. ¿Qué pensaban hacer? ¿Cuál era la alternativa que tenían sobre la mesa para entender una decisión de tal magnitud? Sí, esto es bastante variado, ¿no? O sea, hay personas que de verdad no se ven regresando a Venezuela por diversas razones. Una de ellas, por ejemplo, es porque llevan ya un tiempo en Estados Unidos y han hecho vida en el país, pueden tener alguna casa o estar pagando algún crédito o algo por el estilo, pueden tener hijos que estén estudiando, entonces ya tienen una vida, digamos, asentada en el país, ¿no? Otras personas incluso empezaron a decir: bueno, quizás el destino es a lo mejor irse a Europa, ¿no? O incluso a otro país como Argentina, ¿no? Y había personas que sí se estaban preparando para devolverse voluntariamente, digamos, para evitar ser deportados, para evitar ser incluso
como ya lo hemos visto, ser incluso vinculado con alguna banda criminal y ser llevado a una presión de máxima seguridad en El Salvador. Y para evitar todo esto y también para evitar dejar un récord criminal en Estados Unidos. Afortunadamente, pues estas acciones no se tuvieron que tomar porque las personas tienen la protección en este momento, pero mientras esto ocurre, sí están en riesgo las personas que tienen parol humanitario. Estas son unas 117,000 venezolanos, pero este parol también fue ideado para personas de Nicaragua, de Haití, de Cuba e incluso después fue incluido Ucrania. Esta decisión del tema del parol también está en juicio en este momento y todavía no se conoce qué es lo que va a decidir. Esta es una jueza en Boston y todavía estas personas sí están a la expectativa y ya empezaron a recibir varios correos donde les dice, el gobierno de Estados Unidos les dice que les queda poco tiempo en el país. Amigos, estamos conversando con Iván Ernesto Reyes, periodista y fotoperiodista venezolano especialista en temas migratorios. Esto tiene mucha emocionalidad. Te pregunto, cuando se habla de redadas migratorias, de alcabalas móviles, de señalamientos de que tú perteneces al tren tal y que tú tienes un pasado delincuencial por el hecho de una nacionalidad. Lo cierto es que en el caso concreto del TPS, el Estado, es decir, los Estados Unidos tienen la data muy específica de la persona que está intentando formalizar su condición como migrante, ¿verdad? ¿Esto qué le suma al drama de la incertidumbre que pueden estar viviendo quienes no saben a futuro qué va a pasar con este TPS? Porque al final es tan ubicable. Es decir, ir a esconderme, ¿hasta qué punto es viable si fuera una consideración en medio de la desesperación, no? Bueno, de verdad que estos son consideraciones y son decisiones que la gente evalúa por un buen tiempo, desde gente joven que tiene poco tiempo en Estados Unidos hasta personas que capaz tienen más tiempo en el país. Estados Unidos es un país hecho gracias a la fuerza de los migrantes. Esto no es ningún secreto. De hecho, las bases fundacionales del país son gracias a los migrantes. Eh, y hay muchas poblaciones migrantes en el país que han vivido, digamos, al margen de la ley según las regulaciones estadounidenses. No quiere decir que sean delincuentes, sino simplemente, bueno, no están adecuados a las leyes migratorias de Estados Unidos, pero se mantienen viviendo en el país. Hay un caso muy sonado que salió ayer de una persona que tiene más de 20 años viviendo en Estados Unidos. Esta es una persona de Centroamérica, si no me equivoco. Más de 20 años viviendo en Estados Unidos. Llegó a Estados Unidos a los 11 años y fue deportada. Y esta persona no tiene ningún tipo de vínculo ya con su país natal. O sea, esta persona hizo su adolescencia en Estados Unidos, su adultez, y ya tiene hijos incluso en Estados Unidos, y no hay mecanismos que la protejan. A pesar de tú tener un hijo en el país, si este hijo no cumple los 18 años, no te puede proteger, no te puede solicitar como ciudadano. Entonces, el hecho de estar al margen de la ley, de no poder, digamos, hacer un viaje tranquilamente por avión o incluso estar en riesgo constantemente de ser detenido en estados como Arizona o como Texas, pues evidentemente suma demasiado la incertidumbre, pero son decisiones que muchas veces toman las personas porque, bueno, sienten que pueden tener acceso a una mejor vida en Estados Unidos. Ahora, Iván, viéndolo un poquito más a futuro, sobre todo entendiendo el contexto que se da una decisión desde el Ejecutivo como tal y entra a funcionar la justicia, en este caso en la figura de un juez. ¿Cómo se está viendo, sobre todo en el boca a boca entre los abogados, de cómo podría terminar este caso, en favor de quién, en mantener ese TPS o al final esta decisión, que repito, viene del Ejecutivo, se podría aplicar? Bueno, ya hay un precedente que también fue en el gobierno de Donald Trump, pero en el primer periodo, donde él trató de eliminar una protección también para varios migrantes, incluidos migrantes de El Salvador. Este TPS también se llevó a juicio, también se paralizó por momentos. Es un caso bastante calcado lo que está ocurriendo en este momento y tomó 4 años para resolverse y al final pues la justicia o el sistema legal estadounidense pues falló en favor de las personas con TPS que digamos coloquialmente se conocen como tepecianos. Pues estas personas mantuvieron su protección. Igual el gobierno de Joe Biden ratificó esa protección. Entonces digamos que no era necesaria una sentencia, pero como se había iniciado un proceso, pues se llevó hasta el final. En este caso lo que han dicho todos los abogados y lo que han dicho todos los activistas es que es una batalla que va poco a poco, ¿no? Y que las personas tienen que ser muy pacientes, tienen que estar muy atentas, pero que de momento
y de momento, digamos, por varios meses pueden sentirse tranquilos porque tienen esta protección indicada por el juez de California. Iván Ernesto, qué bien manejas el tema, cómo lo sabes comunicar, poner en un contexto realista, y por ahora me quedo en ese respiro, como tú describías, y, oye, esperando con la mejor expectativa que las cosas se allanen, ¿no? Que se allanen. Iván, un gran abrazo y gracias por tu colaboración. No, muchísimas gracias a ti, Eduardo y Saúl. Muchas gracias por el tiempo y por la oportunidad. Saludos, Iván. Iván Ernesto.